Hoy es día jueves 13 de octubre del 2021. Dice el Proverbios 7, 5, 4. El sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Entonces cuando una persona, porque muchas veces alguien me decía a mí la vez pasada, bueno, y es que como yo reprendo, dijo eso, porque yo le estaba diciendo que uno, como personas cristianas que somos, aún nosotros tenemos que pensar que nos vamos a morir, porque la palabra nos llama de una eternidad, pero ya en otro cielo nuevo y en otra tierra nueva, no aquí. Entonces aquí tenemos que morir, aún cuando aceptamos a Jesús, morimos al viejo hombre para que comience a fluir el nuevo hombre en nosotros. Entonces esa nueva persona es la que nos va a llevar a vivir eternamente con Dios. Entonces por eso decía este libro de Eclesiastés, decía que vale más que el sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Entonces cuando nosotros pensamos que nos tenemos que morir, estamos pensando sabiamente, o sea que usted no está pensando como un tonto, como una persona ignorante, porque cuando pensamos en que nos vamos a morir, nos preparamos. Hay que prepararse antes de la muerte. Así como hay personas que por si me muero compran un seguro de vida para que sus hijos no les haga falta nada. Entonces está bien eso, pero también tenemos que pensar en nuestro propio seguro de vida. Y eso solamente Cristo ya lo pagó con el precio de la sangre. Ahora nosotros solo tenemos que aceptar estas promesas, creer en estas promesas y confiar en el Señor, seguir sus estatutos, sus mandatos hasta que Él venga a llevarnos de esta tierra. Entonces, el cristiano ante la proximidad del fin. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el fin de nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor, no sabemos tampoco cuándo va a ser el fin del mundo, porque Dios nos habla de señales. Y ahora estamos viendo señales, pero no tenemos un día exacto. No tenemos una exactitud para que digamos tal día va a ser. Y si alguien dice eso es un falso, porque la palabra de Dios así lo dice, que es un falso profeta, un falso maestro, aquellos que pongan día, fecha y hora. Entonces dice en Primera de Pedro 4, por eso así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Entonces es muy importante que vengan sufrimientos a nosotros, que vengan enfermedades, que vengan cosas que nosotros nos sentimos mal, que no hayamos que hacer, que nos sentimos atormentados. Entonces eso tiene que pasar por nosotros porque Cristo también sufrió. El Señor sintió una tristeza de muerte, el Señor sintió que ya no podía. Entonces nosotros dice que tenemos que adoptar esa misma actitud, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Jesús sufrió en su cuerpo físico y rompió el pecado que había para nosotros, porque Él no era pecador, pero Él sufrió para romper el pecado que había para nosotros. Entonces nosotros también tenemos que estar dispuestos para todo lo que venga, no renegando, no murmurando por qué me está pasando esta situación o por qué no se soluciona este problema, porque Dios es parte del proceso, pues. Ese es parte del proceso con Dios. Ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Cuando nosotros queremos vivir sin problemas, sin dificultades, porque mucha gente dice, no, yo no quiero ningún tipo de problema. Yo le digo a Dios que no sé, yo no estoy diciendo yo, sino que hay personas que dicen, porque a mí me lo han dicho. Yo le digo a Dios, son cristianos, que no se meta con mis hijos, que no se meta con mi esposo, entonces porque no quiere problemas. Pero la palabra de Dios aquí nos habla claro, dice que cuando nosotros sufrimos en el cuerpo, hemos roto con el pecado para vivir el resto de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Esos deseos humanos de nosotros es que nos llevan a pensar solo en lo bonito. O por ahí también las falsas doctrinas, por eso te dice que confesé solo lo bueno, yo confieso aquí, yo confieso allá, pero no confesar nada malo. Ahí es donde ellos han interpretado mal
el versículo que dice de Proverbios 18:21, creo que es, donde dice que en nuestra boca está el poder, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, claro que así dice, pero se ha interpretado mal. Entonces, obvian estos versículos porque entonces dicen que solo hay que declarar lo bueno, lo bueno, lo bueno, cuando la palabra de Dios nos dice más bien que estemos dispuestos, que estemos preparados para el sufrimiento, hay que prepararnos. Por eso es que cuando les vienen los problemas no hayan qué hacer, no hayan cómo afrontar porque estás escuchando algo malo, estás escuchando algo que no viene de parte de Dios. Entonces hay que leer la Biblia, hay que irnos a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque va a venir el Señor y usted se va a quedar allá declarando que yo me voy con Cristo, pero no cambia su vida, no acepta el sufrimiento. No acepta el sufrimiento. Yo estaba buscando allí en internet que qué era eso de declarar, que dónde estaba en la Biblia. Entonces dice que esa es una doctrina humana que ha sacado el hombre. Esa es una doctrina, dice, que el hombre ha sacado para declarar con la autoridad de uno mismo, no con la autoridad de Dios. Para declarar todas las cosas buenas. Pero eso no es de parte de Dios. O sea que esa es una doctrina humana. Entonces aquí dice los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos. Pues vivían entonces en vicios, en malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo en exceso y adorando ídolos abominables. Entonces, las personas que están viviendo estas falsas doctrinas, ellos hacen esto, o sea, hacen banquetes, hacen fiestas, ellos beben alcohol, ellos hacen todo, porque con tal declaren, o sea que para ellos en declarar está todo. Pero la palabra de Dios no nos enseña así, más bien dice que los paganos, en otro tiempo ustedes hacían cosas que hacen los paganos. Pagano es una persona que no quiere nada con Dios. Que hacían los paganos. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, ahora es el tiempo de prepararnos, para cuando venga Dios a juzgar a los vivos y a los muertos. Si estamos muertos, pues vamos a tener una base ahí para que Dios nos diga, sí, siervo fiel, pasa adelante. Pero si no tenemos base, aunque hayamos declarado que vos sos sano, que vos sos profeta, que vos sos aquí, pero Dios te va a decir, maldito, no te conozco, hacedor de maldad. Y usted así, pero ¿cómo, Señor, si yo predicaba tu palabra? Yo hacía milagros, pero los hacías en tu nombre, los hacía declarando en el yo. Y es en el nombre de Jesús que nosotros tenemos. Dios es el que hace el milagro en cada persona. Dios es el que va a transformar mis hijos. Entonces yo puedo estar aquí. Fíjense que yo estuve no declarando, no decía la palabra declarar. Pero hay un versículo en la Biblia que dice que Dios hace que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Pues como yo soy una mujer soltera, entonces yo oraba de esa manera, Señor, tú haces que el corazón de fulano se vuelva hacia sus hijos y el de mis hijos hacia ellos. Y estuve un montón de tiempo. Han pasado 20 años y todavía no ha ocurrido eso. Entonces por eso es que me he dado cuenta y que no lo hacía yo de claro, sino que decía, porque hay cosas, hermanos, que nosotros vamos a orar, pero como Dios sabe lo correcto, Dios sabe cuál es lo que a nosotros nos conviene, entonces por eso tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nosotros. Está bien que oremos, pero que sea la voluntad de Dios, entonces podemos declarar y declarar y declarar. Y si Dios mira que no hemos aprendido, nada nos va a funcionar. Y más si lo hacemos en el yo. Porque yo decía, Dios hace que el corazón de mis hijos se vuelva hacia su papá y el de su papá hacia ellos. Y eso ha pasado y ese corazón no se ha vuelto. El corazón de ese papá no se ha vuelto hacia sus hijos. Entonces, por eso, yo hablo por mis propias experiencias. Ahora, yo no me he detenido de seguir a Dios, o sea, yo he aprendido, o sea, ese sufrimiento que antes tenía, porque ahora yo no sufro por eso, sufro por mis hijos. Sufro por otras cosas, pero por eso yo no sufro. Pero he entendido que aunque Dios no traiga la respuesta que yo pedía, pero que yo sigo firme a Dios. Yo sigo porque yo quiero irme con el Señor, porque yo no quiero ir a vivir al infierno por los siglos de los siglos. Yo no quiero que mis hijos vayan al infierno, yo quiero que mis hijos vayamos a vivir a esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros, a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Entonces, pues aún dice, aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
pues aún a personas muertas se les anunció la buena noticia. Por eso es que nosotros tenemos que predicar, porque los muertos, todas las personas que están muertas, creo yo que se les habló el mensaje de salvación. Los que aceptaron, pues, gloria a Dios, porque van a resucitar para una vida nueva. Pero los que no aceptaron van a resucitar para ir a un lugar que Dios tiene preparado para ellos. Para que pudieran vivir, pues aún a personas muertas se les anunció la buena noticia. Para que pudieran vivir en el Espíritu, según Dios. Aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Entonces, mire qué importante dejar que sea que sea Dios juzgándonos a nosotros. Aunque esta gente dice hubiera sido juzgado en este mundo, en el cuerpo según los hombres, pero mejor allá para que pudieran vivir en el Espíritu según Dios. O sea, para eso es que se predica la palabra. Para que toda persona pueda vivir en el Espíritu. Recuerde que nosotros ahora tenemos que andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Para que no seamos juzgados por el hombre, sino juzgados aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. O sea, pues que el hombre traiga algún concepto de mí. Pero el verdadero concepto es el que Dios tiene de mí. O sea, cuando Dios me juzgue a mí. Entonces, por eso es que dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso sean ustedes juiciosos. Juiciosos es que nuestra mente esté cabal. Que seamos juiciosos también para referirnos a otra persona. Juiciosos con nosotros mismos, porque a veces hasta para nosotros mismos, a veces nos hablamos mal de nosotros mismos. Tenemos que ser juiciosos con nosotros mismos también. A veces hablamos mal de nosotros mismos. Y dedíquense seriamente a la oración. Seriamente, o sea que no cuando me den ganas, no solo cuando tengo un problema, no solo cuando me ronque la gana, no, sino que dedicarse seriamente a la oración. Es un mandato de Dios que tenemos, y precisamente ahora que estamos viviendo los últimos tiempos, por eso dice aquí, ya se acerca el fin de todas las cosas. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Y por eso Dios nos dice, sean juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Miren, si nosotros, por eso dice la palabra que tenemos que andar por el Espíritu. Humanamente nosotros no vamos a tener deseo de orar. Humanamente nosotros no vamos a querer leer la Biblia. O sea, por nuestra propia alma. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, aunque yo no quiera leer la Biblia, pero yo tengo que agarrarla, que al agarrarla mi espíritu va a sentir aquello, entonces yo le voy a sentir sabor a la palabra de Dios. Lo mismo cuando voy a orar, aunque usted no sienta nada, pero usted arrodíllese. Por eso es que es importante aprenderse los salmos, orar con salmos. Orar con los salmos, porque aunque usted no haya que decir, pero usted va, bueno, se le viene un salmo, entonces usted va a decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? Si el Señor defiende mi vida, defiende mis hijos, no tengo por qué temer, y por ahí Dios te va a ir dando otro salmo, y ahí vamos, y ahí vamos. Entonces oramos, y esas son las oraciones que tienen poder, porque es la palabra de Dios, pero no que la estamos declarando. Y tampoco es que estamos confesando positivo, porque la confesión positiva también es otra falsa doctrina. Porque viene a lo mismo, que si yo lo confieso, yo soy exitosa, yo soy prosperada, yo estoy aquí, yo estoy allá. Y aunque esté reventada, o sea que no confías, nosotros tenemos que confesar, Señor, ya no aguanto. Ya no aguanto. Si aún Dios, que era Dios, ¿por qué cree que oraba? Porque sentía que no aguantaba. Por eso es que él se acercaba confiadamente al trono de la gracia del Señor y empezaba a orar. Entonces seamos juiciosos. Haya sobre todo, dice, mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Estamos esperando al Señor. Entonces que ese amor vaya creciendo en nosotros para que podamos perdonar los pecados de nuestros hijos, que podamos perdonar los pecados de aquellas personas que nos ofenden, que podamos perdonarnos a nosotros mismos también por daños que hemos causado y que de repente seguimos causando. Entonces ese amor tiene que estar en nosotros, que haya mucho amor en nosotros. Recíbanse unos con otros en sus casas sin murmurar de nadie, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios. Cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Por eso es que nosotros tenemos que ver
¿Qué es lo que a nosotros nos gusta? ¿Cuál es el don que yo tengo para poder servir en esa área? Porque si yo sirvo en la área que a mí no me gusta o el don que a mí no, Dios no me ha dado, entonces no voy a fluir y no lo voy a hacer también con agrado. Cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando alguien hable, sean palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que sea alabado Dios por medio de Jesucristo. Para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Por eso nos dice, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. O sea, por eso, porque Dios a cada uno nos da estos dones de los que yo leí aquí. Entonces, cuando vengan las pruebas, que no los extrañe. ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? No se extrañen. El fuego de pruebas. En la otra Biblia dice diversas pruebas. O sea, prueba de una, porque a veces salimos de una, caemos a otra, salimos de una, caemos a otra, y ahí vamos, pero lo importante es que nosotros ahí vamos, no importa la prueba, no importa el obstáculo, pero nosotros seguimos avanzando. Seguimos avanzando porque todavía el Señor no ha venido, todavía estamos en esta tierra. Entonces, al contrario, dice al fuego de prueba como si fuera algo extraordinario, que sea que no los extrañemos como si fuera algo extraordinario en nosotros. Al fuego de prueba por el cual nosotros tenemos que pasar. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. O sea que es importante que nosotros pasemos por diversas pruebas, para que nos alegremos cuando ya la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Entonces vamos a tener cómo gloriarnos. ¿Por qué? Porque hemos pasado por muchas pruebas. Porque hemos padecido así como Cristo padeció. Pero mucha gente dice que como Cristo padeció, nosotros ya no tenemos que padecer. Otra falsa doctrina. Por eso usted, hermano, solo declare, solo positivo, hable positivo, hable positivo. Hermano, cuando nosotros tenemos que hablar positivo, ¿sabe cuándo nosotros tenemos que aprender a hablar? Que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Porque si nosotros de los hijos cuando están pequeñitos solo los tratamos como demente, vos sos un demente, vos sos un tonto, vos sos un... Entonces ahí no estamos hablando como personas cristianas. La palabra de Dios dice que nuestros hijos son herencia. Entonces le estoy dando un ejemplo para qué tenemos que hablar. Porque si nosotros hablamos, imagínense, alguien le dice a sus hijos demente, este demente, basura, vos no servís. Entonces esas son las palabras que nosotros no tenemos que decir. Entonces, aunque miremos que un niño es rebelde, pero nosotros tenemos que saber de que hay espíritus que nosotros tenemos que reprender en esos niños. O en un adulto, donde sea espíritus de rebeldía, en el nombre de Jesús se van fuera. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ver a esa persona que no es la persona, sino que son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas que están hablando por ese niño o que están